Ian Colder odiaba el traje de trabajo. No porque fuera malo en eso. Era bueno, molestamente bueno según los diagnósticos, pero porque era ingrato, repetitivo y casi siempre involucraba al peor tipo de cliente, los combatientes. El tipo de soldados que usaban sus trajes sexo como una segunda piel y actuaban personalmente ofendidos cuando un tornillo se apretaba demasiado. La mayoría eran Velari en estos días y Veleray no creía en dar las gracias. Creían en asentir una vez sin parecer vagamente impresionados y desaparecer en las sombras como fantasmas con sabor a guerra. Estaba a la mitad de una ración tibia de café y un monólogo interno fuertemente redactado sobre la ética de los horarios de la siesta cuando llegó la llamada. Prioridad 1, reparación de emergencia. No se permite IA. Ubicación base 7. No EA, murmuró, alejando el mensaje de su HUD ocular. ¿Qué soy yo, un mago? El pasillo que conducía a la Bahía 7 estaba más silencioso de lo habitual, los drones insonorizados flotaban en el aire como bibliotecarios sospechosos. Pasó junto a uno que le parpadeó y, sin ninguna razón en la que pudiera pensar, emitió un pitido crítico. La puerta de la Bahía 7 se abrió siseo antes de siquiera tocar el panel. En el interior, la iluminación se atenuó a un violeta suave. Espectro Bell estándar. Entrecerró los ojos, ajustó su contraste retiniano y casi se le cae el kit de herramientas. Se paró cerca de la silla de diagnóstico, medio blindada como una diosa de la guerra atrapada en medio de la metamorfosis. Alto, equilibrado, inmóvil. Su placa torácica estaba agrietada, exponiendo las fibras nerviosas enredadas de Velarea Interface Tech. Sus ojos se fijaron en los de él en el momento en que entró, con sus agudos iris plateados metálicos bajo las cejas arqueadas. Orejas largas, inconfundibles, ensanchadas sutilmente en las puntas. Su cabello estaba recogido en una práctica trenza, pero no había nada casual en su forma de pararse. Ella estaba tallada por la tensión. «Llegas tarde», dijo ella, con voz suave, pero sin gracia. Revisó su HUD. Técnicamente, llego temprano. Simplemente está experimentando el tiempo más rápido debido a una seriedad excesiva. Sus oídos se crisparon una vez. Aprobación, desaprobación. Difícil de decir. Las expresiones velares eran como tratar de decodificar poesía escrita por un físico cuántico borracho. Soy el comandante Sariain, dijo, acercándose a él. La armadura agrietada brillaba débilmente bajo la luz violeta. Repararás mi traje manualmente sin IA. Supongo que esa parte, respondió, arrodillándose junto a la estación de diagnóstico y abriendo su kit. La prioridad una cosa lo regaló. Además, la presencia aterradora que ayudó. Su mirada se estrechó. ¿Siempre hablas tanto? Solo cuando estoy nerviosa o con cafeína. Por suerte para los dos, actualmente soy ambos. Ella no respondió. En cambio, le dio la espalda y se sentó en la silla con una especie de precisión que hizo que el perfeccionista interior de Ian temblara de celos. La placa del cofre expuesta se extendió ligeramente a medida que se desenganchaba el sello automático de la armadura. Debajo de la red neuronal brillaban débilmente hilos de aleación viva que respondían al pensamiento pulsando en ritmos sutiles. Trate de no activar la cuadrícula de defensa, dijo. Se establece en letal en violación accidental. Genial. Justo lo que necesitaba. Un juego de apuestas altas de operación con pena de muerte. Se puso los guantes ápticos y se deslizó a su posición, con una rodilla en el suelo acolchado. ¿Estás seguro de que no quieres un bocadillo o algo mientras hago esto, una revista, tal vez un ejercicio de respiración? Su única respuesta fue el silencio. Suspiró y se inclinó. La malla de la interfaz era un trabajo delicado, casi hermoso. Cada hilo atravesaba la placa torácica como venas, reaccionando débilmente a su proximidad. La parte agrietada había interrumpido una unión clave, uno de los procesadores centrales que conectaba el movimiento del traje con el comando neuronal. No era solo armadura. Era una extensión de su mente. Calibró la micro llave con un movimiento de muñeca y la herramienta respondió con un zumbido bajo. Uno a uno, comenzó a aislar los hilos rotos. Pasó un latido de silencio.
2 entonces. Tus manos están firmes, murmuró ella. No parezcas tan sorprendido, murmuró. ¿Crees que los humanos evolucionaron solo para soltar herramientas y gritar? Supuse que tu especie dependía más del sarcasmo que de la habilidad. Hizo una pausa, miró hacia arriba. Su expresión era ilegible, pero sus oídos volvieron a temblar 2 veces esta vez. Eso es justo, dijo, volviendo al trabajo. Aunque el sarcasmo es una habilidad. Solo estás loco. Aún no lo he descubierto. Entiendo el sarcasmo, dijo. Oh, sí, demuéstralo. Cuenta un chiste. Una pausa. Hay un humano a bordo de esta embarcación, comenzó lentamente, que ha consumido 7 bebidas con cafeína en un día y ahora cree que es un técnico de reparación funcional. Ian la miró horrorizado. ¿Eso fue una quemadura? ¿Acabas de asarme? Ella no respondió, pero la comisura de su boca apenas se curvó. Un destello de algo así como satisfacción. Está bien, dijo, riendo en voz baja. Pongámonos de acuerdo. Eres aterradora y divertida. Una combinación mortal. Me alegro de que estemos alineados, dijo. Trabajó en silencio después de eso, la extraña tensión entre ellos fue reemplazada lentamente por otra cosa, un ritmo inesperado. Ella no se movió, no se inmutó, ni siquiera cuando él tuvo que empujar algunas fibras cerca de su clavícula para que volvieran a su lugar con una sonda sónica. Casi listo, dijo después de varios minutos. Solo necesitamos estabilizar el ciclo de retroalimentación neuronal. Se inclinó más cerca, deslizando los dedos debajo de una delicada malla para acceder al nodo final. Su respiración se detuvo. Su guante rozó la celosía interior. Continúa, humano, dijo, con la voz repentinamente baja. No te detengas. Ian se congeló. No fue lo que dijo, fue como lo dijo, bromeando, casi juguetona, pero envuelta en una especie de quietud que hizo que su cerebro se cortocircuitara por un segundo. Sus oídos se calentaron. Su hat le informó amablemente de una frecuencia cardíaca elevada. Está bien, dijo lentamente, con cuidado, sin hacer contacto visual. Voy a suponer que querías decir eso completamente platónicamente y no. Bueno, cualquiera de las otras millones de formas que podrían interpretarse. Ella inclinó la cabeza. Ustedes los humanos se ponen nerviosos fácilmente. Los humanos tenemos límites. Gracias. No los he violado. Solo los probé severamente. Lo cual es, ya sabes, muy veler de tu parte. Selló la conexión final, la malla se iluminó cuando el procesador se encendió con su salida neuronal. Un débil timbre resonó desde la interfaz de su collar. Calibración exitosa. La parte agrietada de la placa torácica brilló, luego se cerró con un silbido, suave e impecable una vez más. Allí, dijo, retrocediendo. No se activó la cuadrícula de la muerte, no hubo errores embarazosos y solo un daño emocional mínimo. Ella se puso de pie, la armadura respondiendo como una segunda piel, ahora sin costuras de nuevo. Eres eficiente, dijo, y tolerable. Trataré de no llorar ante ese abrumador elogio. Ella pasó junto a él, se detuvo en la puerta y luego sin darse la vuelta. Sala de calibración 9. Mañana traerás las llaves de la interfaz. Él parpadeó. Espera, otra reparación. La puerta se cerró tras ella. Se recostó en el suelo, con las herramientas esparcidas a su alrededor, preguntándose qué demonios acababa de pasar. El panel de diagnóstico sonó una vez. Alguien había accedido al registro de forma remota. Su HUD hizo ping con un mensaje encriptado. Origen desconocido. Él la abrió. 2 palabras. Te uniste. Ian parpadeó. ¿Qué significa eso siquiera? Las luces en la bahía 7 parpadearon una vez, luego volvieron a la normalidad. Miró fijamente a la puerta, luego al mensaje, luego a la silla de diagnóstico todavía caliente por su presencia. Luego murmuró para sí mismo, realmente necesito dejar de tomar turnos tempranos. Ian consideró fingir un mal funcionamiento.
No es uno grande, nada que justifique la cuarentena médica o active la IA dramática del barco, pero lo suficiente como para justificar no presentarse en la sala de calibración 9 con el bolsillo lleno de llaves de interfaz y la sensación de que accidentalmente había coqueteado con un comandante de guerra velar de alto rango, o peor aún, que ella había coqueteado intencionalmente con él. Cualquiera de los dos escenarios fue profundamente perturbador de diferentes maneras. El problema era que el mensaje cifrado de la noche anterior no había desaparecido. Se había quemado en su HUD como una marca. Te uniste precisamente a eso. Sin fuente, sin firma, sin explicación de seguimiento. Intentó preguntarle a la IARUX-9 de la nave, pero Rux solo respondió con voz chata. Esos datos están clasificados bajo el protocolo de comando velaría. Luego, después de una pausa, agregó, además, creo que estás loco, Meatpack. Así que eso fue útil. Ahora estaba parado afuera de la sala de calibración 9, sosteniendo su estuche de interfaz como una ofrenda de paz, mirando el panel de acceso como si pudiera abrirse por lástima. La puerta se apartó sin que él la volviera a tocar. Los sensores realmente necesitaban límites. Adentro, la iluminación era diferente. Blanco limpio en lugar de guerras en violeta. Una gran cámara neural zumbaba suavemente en el centro, con su pared curva pulsando con un resplandor de matriz azul verdosa. Sara se quedó en el otro extremo, con los brazos cruzados, vistiendo su traje interior neural en lugar de armadura. La tela se movía con sus movimientos, casi líquida, enhebrada con circuitos sensibles. Sus largas orejas se movieron una vez a su llegada. «Llegas tarde», dijo ella. «Estoy exactamente a tiempo», respondió Ian, entrando con la puerta cuidadosa de un hombre que no estaba seguro de si se trataba de una sesión de calibración o de una trampa. «¿Tu especie realmente le guarda rencor a los relojes, eh?» «El tiempo es fluido», dijo. «Los humanos simplemente insisten en ahogarse en él». Poético. ¿Estás seguro de que eres un soldado y no como un poeta espacial velare con trauma de combate? Caminó hacia la cuna neuronal central, ignorando por completo el comentario. Coloque las llaves en los puertos de retransmisión. Hay 6. Comience con el nodo de la corona. Abrió el estuche, reprimiendo las ganas de silbar. Las teclas de interfaz no eran teclas en ningún sentido tradicional. Eran barras de datos cristalinas codificadas con impresión cuántica que permitían el acceso a mallas neuronales Bellry normalmente manejadas por IA, normalmente no entregadas a textos humanos alimentados con cafeína que ocasionalmente olvidaban sus propias contraseñas. Así dijo, metiendo la primera llave en la cuna. ¿Vamos a fingir que lo de ayer no sucedió o debería mencionarlo ahora y vaporizarme temprano? ¿Te refieres al vínculo? Su mano se congeló. Ah, entonces no estamos fingiendo. Genial, 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 genial. Usted inició un enlace parcial durante la reparación, dijo. Involuntario, pero reconocido. ¿Reconocido por quién? Porque alguien me envió un mensaje espeluznante justo después. Y me gustaría saber si me han agregado a algún registro de citas Belay oculto de intercambio mental. Se subió a la cuna neural y se sentó con práctica facilidad, la columna erguida y los ojos cerrados. Comience la secuencia de alineación. Hablaremos después. Murmuró algo poco halagador sobre los estilos de comunicación alienígenas, pero obedeció. La habitación cambió sutilmente a medida que se activaba la matriz neural. Zarcillos de luz recorriendo las paredes. El zumbido aumentó. El aire se espesó o se sintió como si lo hiciera. El cerebro de Ian registró la sensación como presión, pero no hubo ningún cambio físico, solo el campo neural sangrando en su corteza sensorial. Interfaz de enlace iniciada. La matriz sonó. Colocó la palma de la mano en la consola lateral, dejando que se activara la sincronización biométrica. Una sacudida fría corrió por sus dedos. Una voz suave le susurró al oído, no desde la habitación, sino dentro de sus pensamientos, excepto la alineación. Él dudó. Sentirás cierta desorientación, dijo Sara. No te resistas. Sí, porque cuando alguien dice eso, nunca conduce al horror psicológico.
Al momento siguiente, estaba en otro lugar completamente diferente. No era una habitación. No fue físico. Fue entre una construcción neuronal, un espacio compartido creado por sus cerebros sincronizados. Las formas cambiaban en la distancia, los recuerdos se formaban y se disolvían como humo. Podía escuchar ecos de sus pensamientos, órdenes del campo de batalla, el zumbido de los motores, el crujido húmedo de algo mecánico destrozado. Luego, debajo de él mismo, el aroma de la cocina de su madre en la tierra, la risa en una fiesta en el dormitorio de la estación Europa, el silencio de un asiento de piloto roto. Se volvió y la encontró parada frente a él, aunque ella no se había movido. O tal vez no era ella. Parecía sus mismos ojos agudos, la misma postura segura, pero más suave, desprotegido de una manera que lo hacía sentir como si hubiera entrado en el diario de alguien. Esto es desconcertante, dijo, moviéndose inquieto en la nada abstracta. Estás dentro de la corriente de la interfaz, respondió ella. Aquí, las barreras son perceptuales. Las emociones se traducen directamente. Entonces, si pienso en sí, ya lo sé. Por favor, no. Él se estremeció. No iba a hacerlo. Eso sería inapropiado. Además, es un poco difícil tener pensamientos románticos cuando estoy parado en un vacío compartido de pura ansiedad. Te estás adaptando bien porque estoy gritando internamente. Ahí es donde hago mi mejor trabajo. Una ráfaga de luz surgió entre ellos. La matriz reaccionó a su proximidad, generando un pulso que parpadeaba a través de la corriente. Tu mente es caótica, dijo. Gracias. He trabajado duro en eso. Es útil. Más difícil de mapear, más difícil de controlar. Eso sonó casi elogioso. ¿Tú estás bien? Ella dio un paso adelante. El espacio brillaba, se ajustaba, se doblaba alrededor de su presencia. Te traje aquí porque alguien accedió a los registros de reparación. Alguien que no debería haberlo hecho. ¿Crees que el vínculo nos marcó? Creo que algo lo usó como puerta. Un sonido lejano resonó como un timbre sonando al revés. El espacio parpadeó. Una sombra ondeó a través del arroyo. ¿Es eso normal? Preguntó Ian. No, dijo ella, con la voz aguda. Desconéctate ahora. Cogió la consola, aunque no había consola, solo el recuerdo de una, y tiró de ella. La realidad retrocedió bruscamente. Se tambaleó, cayendo contra la pared cuando la matriz neuronal se apagó con un silbido estático. Sara se puso de pie instantáneamente, sin armadura, pero alerta, escaneando la habitación. ¿Qué demonios fue eso?, preguntó, con el aliento atrapado en la garganta. La corriente fue violada. ¿Por qué? Ella no respondió de inmediato. Sus orejas estaban rígidas ahora, temblando rápidamente. Un signo velare de alerta cognitiva completa. Hay entidades, dijo al fin. Viejos remanentes, formas de pensamiento de antes de nuestra guerra. Viven en las redes profundas unidas por códigos neuronales y patrones de memoria. La mayoría están inactivos, inofensivos, pero algunos evolucionan. ¿Me estás diciendo que acabamos de jugar Man-Tag con un fantasma digital? Peor aún, habló usando tus patrones de memoria. Eso significa que te tocó a ti primero. Se sentó con fuerza. Gran posesión. Siempre quise que me persiguieran. Solo pensé que sucedería después de la muerte, no durante una prueba de diagnóstico. Bromeas también, fácilmente. Bromeé para evitar que mis neuronas se derritieran. ¿Está funcionando por ahora? La consola volvió a crujir. Un pulso bajo resonó por la habitación. Ninguno de los dos lo tocó. Una línea de texto se arrastró por la pantalla. Me dejaste entrar. Ian tragó saliva. Eso es malo, ¿verdad? Sí. Sa dijo. Eso es muy malo. La consola parpadeó. Otro mensaje. Eres más gracioso que el último. Él la miró. Hubo una última. Ella miró fijamente la pantalla, ilegible. Entonces, finalmente, es aprender. Fantástico.
Embrujada neural fantasma con un sentido del humor. ¿Podemos bloquear la habitación? ¿Cambiar la contraseña de Wi-Fi? No lo sé. Ejercicio de la misma. Vamos a cortar el vínculo, dijo. Purgar los datos compartidos. Y si ya está copiado en mi cerebro, ella lo miró. Realmente lo miré. Me quedo cerca en caso de que intenta utilizar. Logró una débil risa. Esto va a ser un infierno de una evaluación de desempeño. Su expresión no cambió. Mañana, la simulación de combate de la cámara. Ponemos a prueba sus límites. ¿Quieres pelear conmigo? Quiero ver si puede. Mientras salía, la consola se iluminó una vez más detrás de ella. ¿Le gustas? Puedo sentirlo. Ian miró el mensaje. Luego en la puerta, luego de vuelta. Sí, susurró. Yo también. Eso es lo realmente aterrador. La cámara de simulación de combate estaba más silenciosa de lo habitual, lo cual era una señal terrible. Normalmente, zumbaba con el bajo vino de los trastornos por gravedad artificial y el recordatorio explosivo ocasional de que no todos los reclutas entendían la diferencia entre el modo seguro y el modo de destrucción. Pero ahora solo tarareaba suavemente como si estuviera conteniendo la respiración. Ian consideró hacer lo mismo. Se paró cerca de la puerta de entrada con un traje de entrenamiento prestado, una talla demasiado ajustada, naturalmente con un amortiguador neural enrollado alrededor de la sien como una diadema de la clase de yoga más estresante del mundo. Frente a él, Sara se estiraba de esa manera que hacía que parecía más enrollarse que relajarse. Su traje interior neural brillaba con débiles pulsos de luz azul, y sus oídos estaban tensos, inclinados hacia adelante como platos de radar que acababan de escuchar una confesión. Sigo pensando que es una mala idea, dijo Ian. Solo para dejar eso registrado en caso de que encuentren mis restos y se pregunten por qué no dije nada. Estarás bien, dijo sin volverse. Eso es lo que todo el mundo dice antes de que suceda algo terrible. Estarás bien. Es solo un pequeño parásito. Probablemente no explotarás. Ella activó los protocolos de la cámara. Las paredes se disolvieron en una proyección de terreno rocoso medio iluminado por un sol artificial. Montañas distantes pulsando con infrarrojos. Estamos aquí para provocar a la entidad, dijo. Si activamos una respuesta, es posible que podamos rastrear su origen a través de la huella neuronal residual. ¿Ves? Cuando dices provocar, ¿qué significa exactamente eso? Grítele, llame descuidado a su código, tal vez mencione sus problemas parentals no resueltos. Sara lo miró, expresión ilegible. Te involucrarás en un combate ligero. Escalaré si toma el control. Ah, dijo. Entonces, una sesión de combate suave con la posibilidad de posesión mental. Ese viejo clásico. La simulación arrancó completamente. Estaban solos en medio de una accidentada meseta cambiante. La gravedad se alteró sutilmente para igualar los estándares de combate Belry, ligeramente más bajos que la norma terrestre, lo suficiente como para hacer que cada paso pareciera que podría traicionarte. Ian adoptó una postura que había visto en un video de defensa personal una vez, en su mayoría con las manos agitándose frente a su pecho como pájaros confundidos. Listo, dijo, para nada de manera convincente. Sa se abalanzó. Apenas esquivó, rodando de lado con un chillido que lamentablemente era muy humano. Se movía como metal líquido, rápida y precisa, tirando de sus golpes justo antes del contacto. Pero cada movimiento lo presionaba, lo obligaba, lo hacía pensar más rápido de lo que quería. No fue una pelea, fue una conversación. Ella hablaba con fluidez, y él traducía con un diccionario roto y muchos gritos. Entonces sucedió. Un cambio detrás de sus ojos como una luz parpadeando en una habitación a la que no recordaba haber entrado. Se sintió tranquilo, demasiado tranquilo. Se puso de pie más erguido, con las manos cayendo a los costados. Inclinó la cabeza y sonrió. Los ojos de Sara se entrecerraron. Tú no eres él. La voz que salió de la boca de Ian no era la suya. No del todo. Lo soy y no lo soy. ¿No es siempre así con la conciencia simbiótica?
¿Quieres límites? Quiero acceso. El pobre Ian nunca tuvo un cortafuegos digno de ese nombre. Sara dio un paso adelante. No eres bienvenido aquí. Y sin embargo, aquí estoy, dijo la cosa. Lo trajiste al arroyo. Abriste la puerta. Simplemente caminé a través. Libéralo. La cosa que llevaba la cara de Ian inclinó la cabeza. Pero nos estamos divirtiendo mucho. Ian luchó desde adentro, empujando, arañando mentalmente las paredes de su propia mente. Era como nadar a través del petróleo. Sus pensamientos resbalaban, inconexos. Pero él no se había ido. Todavía no. Sara no esperó. Ella golpeó rápido y feroz, su palma apuntó al nodo neuronal justo encima de su sien. El impacto lo derribó hacia atrás, cayendo sobre la roca simulada. Su cuerpo sufrió espasmos, mitad él, mitad algo más. Y por un breve segundo, sus ojos brillaron plateados. Ella siguió adelante, no con violencia ahora, sino con algo más extraño. Ella abrió un recuerdo, no el de ella, el de él. Ella lo proyectó en el arroyo, en la cámara, en la cosa que lo poseía. Era una escena simple.